Muy bien, pues efectivamente el tema que voy a tratar, las diapositivas están en inglés, pero me voy a expresar en castellano, que es para mí una gran libertad, y espero que pueda seguirse todo el contenido y me gustaría mucho que pudiéramos interactuar algo al final de la charla con cuestiones, porque voy a plantear seguramente muchas cuestiones variadas que en última instancia tienen que ver con una sola cosa, que es que la psicología comparada es una forma de hacer psicología que permite abordar algunos de los grandes problemas no solo de la psicología, sino también de la filosofía del conocimiento. Para justificar esta posición, quisiera que tomáramos en primer lugar perspectiva, viendo cómo hay una serie de dicotomías que se han venido dando a lo largo de la historia de la filosofía y de la psicología, que no han sido resueltas y que se retoman periódicamente en momentos distintos, hoy en día también, y van tomando diversas formas. Yo voy a hacer aquí un listado de algunas de estas dicotomías a las que, desde el punto de vista de la psicología comparada, entendida como voy a tratar de caracterizar, podríamos hacer frente o entender mejor, quizás sea la mejor forma de acercarnos. Una de ellas, la primera seguramente, es la dicotomía entre res extensa y res cogitans. Otra sería la distinción entre materia y memoria. Pongo un ejemplo de cada uno, un autor que ha defendido esa dicotomía. Res extensa y res cogitans, pues es la dicotomía planteada por Descartes en términos sustancialistas. Materia y memoria es la dicotomía planteada por Bergson. La distinción entre mecanicismo y vitalismo se plantea inicialmente en Aristóteles, pero después a lo largo de la historia de la filosofía se retoma al menos dos veces. En el Renacimiento, por ejemplo, con Pico de la Mirandola, y posteriormente en los inicios de la filosofía de la Ilustración con Kant. La oposición entre materialismo y idealismo es planteada, en primer lugar, con diferencias, por supuesto, por Platón, y después es retomada, por ejemplo, por Hegel, tomando partido por el idealismo, o por Lenin, tomando partido por el materialismo, en su famoso libro Materialismo y Empiricriticismo. La distinción entre cosmos y mente es planteada, por ejemplo, por Nagel en 2012. Quiere decir que estas distinciones siguen siendo distinciones polémicas hoy en día. La distinción entre reino de la naturaleza y reino de la libertad aparece en Kant. La distinción entre naturaleza y voluntad en Schopenhauer. La distinción entre naturaleza y arte en Schelling. La distinción entre naturaleza y cultura o naturaleza y significado en Cassirer, su famosa obra sobre la filosofía, la historia de la filosofía del conocimiento. El problema del conocimiento se titula en concreto. La distinción entre naturaleza y sociedad se plantea en Rousseau. La distinción entre ser humano o animal en Scheler, en su libro sobre la naturaleza humana, acerca de la naturaleza humana, ¿no? La distinción entre reduccionismo y emergentismo en Bunge. La distinción entre fisicalismo y dualismo, por ejemplo, es defendida por los filósofos de la mente contemporáneos, por ejemplo, por Chalmers. La distinción entre determinismo e indeterminismo, que después tomará una gran relevancia para valorar la física cuántica, aparece ya en Kant. La distinción entre experiencia mediada y experiencia inmediata, o experiencia mediata y experiencia inmediata, es la distinción de Wundt para definir la psicología, me referiré ahora mismo a ella. Y la distinción entre psicología y fisiología, que aparece en Boone o en Fechner, o la distinción entre conciencia y no conciencia, que aparece en Goff, un autor reciente también de la tradición de la filosofía analítica que defiende el panpsiquismo, o la distinción entre cerebro y mente, que también defiende Chalmers, un defensor moderno del dualismo, la distinción entre naturaleza y conocimiento de Cassirer, o la distinción entre materia y espíritu de Dilthey. Todas estas distinciones no las vamos a ver hoy, sencillamente quiero ejemplificar cómo esas distinciones hacen referencia a un problema básico. Y ese problema básico es que no hay manera de resolver los problemas que tienen que ver con el conocimiento desde el puro estricto materialista. A veces se especifica
materialismo. A veces se especifica que sea el materialismo eliminacionista desde la tradición de la filosofía analítica y otras veces se dice materialismo monista, ¿no? Una explicación física de los fenómenos psicológicos es lo que llamaríamos una explicación fisiológica. Y la fisiología solo puede trabajar después de una descripción psicológica o de una descripción funcional de los fenómenos. Lo que quiero decir con esto es que a veces pensamos que la fisiología puede actuar sin una descripción psicológica y no es posible. La psicología y la filosofía son dos momentos del mismo proceso dialéctico de comprensión de la actividad de los organismos. Un fisiólogo del cerebro no sabría qué está observando si no se le dice qué está haciendo el organismo cuyo cerebro él está observando. Por tanto, la cuestión es que ver a la fisiología y a la psicología como dos momentos de un desarrollo dialéctico del conocimiento de la actividad de los organismos solo puede hacerse si se tiene una perspectiva adecuada de la psicología, una perspectiva que no sea ni reduccionista, ni mentalista, por supuesto, ni dualista. Esta sería la psicología comparada. Por tanto, lo que pretendo explicar es la relación dialéctica entre lo que podríamos llamar mente y materia, partiendo de la base de que la mente no existe como sustancia, sino que la mente es aquello a lo que nos referimos para poner allí todo lo que son descripciones funcionales de las actividades de los organismos. Con descripciones funcionales me refiero a aquellas que hagan uso de la memoria o del propósito, básicamente. Por tanto, de la experiencia. Todo cambio en la actividad del organismo que se deba a la experiencia requiere la memoria y a eso lo llamamos mente, en última instancia lo llamamos psicología. Es imposible hacer fisiología sin psicología. De hecho, la fisiología necesita las descripciones que incluyan las dimensiones psicológicas, por ejemplo, la memoria. No es posible hablar en términos fisiológicos estrictos sin los términos psicológicos. La psicología, por tanto, es el estudio del sujeto, puesto que memoria, beneficio de la experiencia o propósito son conceptos que solo pueden atribuirse al sujeto. La psicología comparada es la ciencia que estudia los modos de ser sujeto, porque hay muchos modos de ser sujeto, a diferencia de lo que se pensó hasta la época de Darwin, en la que el único sujeto posible era el sujeto humano, el único que tenía conocimiento. La psicología comparada ha demostrado que hay que suponer que tienen conocimiento por lo menos todos los animales. Me referiré a esta cuestión más adelante. Me referiré entonces a algunos ejemplos de investigación de principios de siglo sobre paramecios que está siendo recuperada hoy en día por investigadores actuales, como reivindicando que su trabajo, el trabajo de esos primeros psicólogos que estudiaron el comportamiento de los paramecios, es un trabajo que debe ser recuperado porque tiene sentido y no se puede entender el comportamiento de los paramecios sin esas dimensiones de tipo psicológico. Estoy refiriendo al trabajo clásico de Jennings. Por tanto, la psicología del desarrollo y la psicología comparada se ocupan respectivamente del campo del desarrollo filogenético y del desarrollo ontogenético, el modo en que la experiencia afecta al desarrollo individual, sería la ontogenia, y el modo en que la experiencia afecta a la evolución de la especie, que sería la filogenia. Uniendo estos dos ámbitos, tendríamos una psicología comparada que completaría la manera de abordar el estudio del modo de ser sujeto. El sujeto que nace, su estudio durante su vida es abordado por la psicología del desarrollo, es decir, por la ontogenia, pero ese sujeto es resultado de anteriores adaptaciones, es decir, de una filogenia que explicaría también el modo en que ese organismo no nace con una mente en blanco, sino ya con coordinaciones que han sido eficaces para sus antepasados. Otra manera de decir lo mismo sería decir que la psicología es el estudio del conocimiento, el estudio del sujeto. Tiene que ser lo mismo decir que la psicología estudia las formas en que los organismos conocen su medio o decir que estudiamos a los sujetos. Nuestro objeto de estudio es un sujeto. Este pequeño trabalenguas es una de las claves para entender las peculiaridades epistemológicas de la psicología y su peculiar relación con la cientificidad. Otro problema que se aborda mucho mejor desde estas coordenadas que desde otras disponibles.
Solo los sujetos adquieren conocimiento, los conceptos psicológicos se refieren siempre al conocimiento, percepción, atención, memoria, aprendizaje, pensamiento o en general todo lo que tiene que ver con la experiencia. La psicología, por lo tanto, es el estudio de la experiencia. Es la ciencia de las experiencias de los sujetos, del modo en que la experiencia afecta a su comportamiento y lo cambia. Porque a veces llamamos a esto aprendizaje, sencillamente, y es un tema de estudio de la psicología experimental. La psicología, por lo tanto, podríamos resumirlo en el estudio de las formas de ser sujeto. Y daré una breve indicación al final de la charla acerca de las formas de ser sujeto. Por ejemplo, la habituación necesita el concepto de memoria. Un caracol, en una disposición experimental como esta, en la que mi equipo viene trabajando desde hace años, de bajada de tentáculo, podríamos hacer un experimento de habituación en el que presentamos el olor de un trozo de manzana, que está aquí debajo justo del caracol, desprende olores que el caracol puede percibir. En el primer ensayo esto provoca una respuesta de orientación del caracol de bajada de tentáculo y baja el tentáculo 8 veces. En el segundo ensayo lo baja 7 veces, en el tercer ensayo 6, en el cuarto ensayo 5, en el quinto ensayo 4, en el sexto ensayo 2. Este proceso solo se entiende si en el ensayo 6 suponemos que el caracol está teniendo en cuenta la experiencia anterior y por tanto tiene que tener algún sistema de memoria para recordarlo y responder de una manera diferente a la manera en que respondió al principio. Esto es un proceso de aprendizaje muy básico, se llama habituación, y en psicología pues es un tema de estudio típico de la psicología experimental. Sin embargo, la ciencia, desde la época de Platón, se ha dedicado a eliminar el sujeto como parte interna del conocimiento. O sea, el sujeto es el que tiene el conocimiento, pero él a su vez no es objeto de conocimiento. Platón planteaba que los sentidos son subjetivos, que las experiencias subjetivas son lo contrario de la verdad y por tanto la psicología es lo que no es verdad, lo psicológico es lo que no es verdad. Esta terminología está presente en el lenguaje cotidiano hoy en día, cuando le decimos a alguien que le duele la cabeza, eso es psicológico, queremos decir, eso no te duele en realidad, ¿no? Es una perspectiva platónica que sigue presente y que tiene un peso mucho mayor del que pensamos a veces. En la revolución científica, la naturaleza se describe en términos matemáticos, es decir, se tiende a una cuantificación que, puesto que los fenómenos psicológicos son cualitativos, no pueden cuantificarse. Y de ahí viene la exclusión de los fenómenos psicológicos como objeto de estudio. Y de esta exclusión viene el hecho de que como el conocimiento humano es un conocimiento acerca de esas cosas, el propio conocimiento humano no debe ser una de esas cosas. El conocimiento humano debe estar fuera de eso y debe pertenecer a otra sustancia que sería inicialmente conceptualizada como sustancia pensante, res cogitans, y en muchos sentidos identificada con el alma o con la mente, ¿no? Esto da lugar al dualismo y la psicología asume que tiene que evitar el tratar al sujeto y por lo tanto la psicología asume que debe ser objetiva en los términos en los que se plantea la objetividad después de la revolución científica. Hay varias formas, 3 en concreto, a las que me voy a referir brevemente. En el conductismo, la conducta es controlada por las contingencias, no hay sujetos. El sujeto no hace más que sufrir las contingencias. Voy a referirme a esto muy rápidamente porque no puedo ahora detenerme completamente en esta cuestión. En el procesamiento de la información, la conducta es controlada por el procesamiento de la información. Y lo que no es evidente es que la estimulación sea información. Para que la estimulación sea información, debe ser percibida por un sujeto. La psicología cognitiva, al considerar ya la estimulación información, se carga al sujeto por un decreto inicial de una cuestión que deberían demostrar, cómo se pasa de la estimulación a la información. Ahí se cargan al sujeto de una manera testimonial y no se lo pueden cargar porque el sujeto siempre está ahí. Entonces ahí están los problemas conceptuales de la psicología cognitiva o de la psicología del procesamiento de la información. Y ciertos tipos de neurociencia vienen a hacer lo mismo cuando deciden que la conducta es producto de la actividad del cerebro. La conducta es producto de la actividad del cerebro, pero el cerebro es producto de la actividad del organismo. Por lo tanto, no puede ser verdad solo una parte de esta dialéctica.
no es cierto que la psicología sea el producto de la actividad psicológica, perdón, de la actividad cerebral, puesto que la propia estructura y funcionamiento del cerebro son consecuencia de la actividad psicológica. Por tanto, hay una relación dialéctica que normalmente es soslayada con la esperanza de una fisiología ficción que en el futuro nos lo explicará todo, aunque de momento no puede. Y esto es un argumento absolutamente anticientífico. La ciencia debe basarse en lo que sabe, no en lo que espera saber en el futuro. Bien. Estas tres formas de abordar estos problemas dan lugar a tres grandes enfoques, que serían los enfoques de tipo materialista, dualista o, desde mi punto de vista, la psicología experimental sería la que puede resolver la dicotomía, no porque la vaya a resolver, sino porque de hecho es la manera de trabajar de la psicología. La psicología está constantemente yendo de lo material a lo funcional, si se quiere decir así, de la descripción puramente materialista de los fenómenos a la necesidad de suponer en los organismos esas dimensiones psicológicas que constituyen nuestra ciencia. Y ese viaje es el viaje que resuelve la dicotomía. La propia actividad de la psicología experimental es la que puede resolver la dicotomía. Voy a saltarme estas explicaciones de estas tres cosas porque si no, no me va a dar tiempo a llegar al aspecto fundamental. La psicología experimental más la teoría de la evolución por medio de la selección orgánica, no la teoría de la evolución sintética, no el neodarwinismo, sino la teoría que reconoce el papel de los organismos en el proceso evolutivo, una teoría planteada por Baldwin a principios del siglo XX, es lo que da lugar a la psicología comparada. Y es la que nos permite estudiar a los sujetos cuando aprenden, es decir, adquieren conocimiento, tienen memoria, se adaptan, tienen propósitos a su ambiente, desde el punto de vista filogenético, desde el punto de vista de su evolución. Por otra parte, el estudio del desarrollo ontogenético, como he dicho, del estudio de sus experiencias y cómo éstas van conformando su comportamiento concreto. Por tanto, la relación dialéctica entre la materia, que sería el estudio de la fisiología, y la mente, que sería la que pone la psicología, es el trabajo real que realiza la psicología comparada. Voy a poner un ejemplo y después ya pasaré a explicar estas formas de ser sujeto que planteo. Recientemente, en 2014, en una revista especializada de microbiología, Frontiers en Microbiología, una buena revista, estos investigadores japoneses plantearon que un paramecio enfrentado a la resolución de un problema, que es una disposición como la que vemos aquí, esto sería un tubo en el que un paramecio puede moverse a lo largo de él, pero no puede darse la vuelta, enfrentado a un obstáculo, que está representado aquí por esta especie de churro, lo que hace es dar vueltas, nadar hacia atrás, intentando salvar este obstáculo. Como no puede darse la vuelta, solo puede dar hacia atrás, ¿no? Lo que observaron estos investigadores es que cuando el paramecio se enfrenta por primera vez con este obstáculo, da movimientos natatorios cortos hacia atrás. Transcurrido un tiempo, empieza a utilizar otra estrategia. Empieza a dar movimientos largos hacia atrás. Nada hacia atrás en movimientos más largos. Estos autores encuentran que, como se puede ver aquí a lo largo del tiempo, transcurrido un minuto, se puede ver en la gráfica cómo los movimientos son mucho más cortos, la distancia en milímetros, a partir del minuto empiezan a ser más largos. Este cambio depende de la concentración de potasio. A medida que avanza el tiempo, la concentración de potasio va creciendo y los movimientos van pasando a ser movimientos largos. La cuestión que yo quiero plantear aquí es que el hecho de que se haya encontrado esa correlación con el potasio no elimina el papel de la descripción psicológica del comportamiento del paramecio intentando salvar un obstáculo, y que no podremos librarnos jamás de esa descripción del comportamiento del paramecio en términos de conocimiento, un conocimiento muy básico de librarse de obstáculos que aparecen en su vista. En la preparación con altos niveles voy a plantear algunas de las cosas que tendrían sentido en una investigación de tipo psicológico. Si ponemos al paramecio en una situación de altas concentraciones de potasio,
¿Iniciaría sus intentos de escape ya con movimientos largos? Recordad que altas concentraciones de potasio significa movimientos largos. Pero si lo enfrentamos por una disposición experimental desde el principio a esas altas concentraciones de potasio, ¿ya lo haría desde el principio o tiene que pasar necesariamente por la otra fase? Las transiciones de alta a baja concentraciones podrían producir transiciones similares de movimientos cortos a movimientos, perdón, de movimientos largos a movimientos cortos. ¿Hay un umbral absoluto y un umbral relativo para la percepción de la concentración de potasio? Esta es una cuestión, no es una cuestión fisiológica, es una cuestión psicológica, se estudia en percepción, en concreto la psicofísica. No es una disciplina de la fisiología, es una disciplina de la psicología. ¿Es posible que dé un sujeto, un paramecio, una falsa alarma en un contexto de exposición del paramecio a una estimulación apenas perceptible? Es decir, si sometemos a una especie de experimento de detección de señales en el que unas veces aparece esa concentración muy baja a la que el paramecio reacciona, unas veces reaccionará y otras veces no, y es posible que reaccione sin el estímulo, es decir, que se dé una falsa alarma. Eso sería muy importante para demostrar la funcionalidad del sujeto. Por tanto, esta es la manera de trabajar que, por el hecho de que se haya encontrado la base fisiológica de un comportamiento, no elimina la dimensión psicológica de la investigación. Todas esas cuestiones deberían ser explicadas, podrían ser realizados estos experimentos sin tener en cuenta dimensiones, vamos, sin trabajar dentro del marco de la fisiología, sino trabajando dentro del marco de la psicología. Hay una serie de autores que hoy en día están reclamando y reconsiderando los trabajos de los investigadores anteriores, por ejemplo Jennings o por ejemplo Gersman, que reivindican el trabajo de Beatriz Gelbers también con paramecios. Y voy a poner solo un ejemplo, que coincide con lo que hizo Jennings. En este caso se trata de un stentor, un animal que vive pegado a zonas de agua dulce, viviendo, digamos, como un percebe, filtra el agua y cuando en su zona perceptiva aparece una estimulación que es aversiva, empieza a hacer movimientos oscilatorios para librarse de esa estimulación aversiva. Cuando esta estimulación aversiva dura más en el tiempo, lo que hace es movimientos de encogerse, balancearse, tratar de librarse de esa estimulación de esa forma. Finalmente realiza movimientos de encogerse completamente, reducirse al máximo su tamaño, y si esto sigue sin darle resultado, se mueve. Este es un proceso llevado a cabo debido a la experiencia. Realiza la segunda pauta cuando la primera no da resultado y realiza la tercera cuando la segunda no da resultado y realiza la cuarta cuando la tercera no da resultado. Por tanto, es un proceso, no es habituación, es algo más complejo que habituación porque es un cambio en la pauta de comportamiento, pero solo puede ser descrito como algo motivado por la experiencia. Y por tanto, es necesario suponer que este pequeño unicelular tiene una especie de memoria. Esto lo dijo Jennings y ha sido recuperado hoy en día con técnicas más modernas y mejores técnicas para realizar el experimento, por ejemplo, por Dexter. Bien, el caso de Beatriz Gelber es similar, no puedo ahora detenerme en él porque el tiempo nos... De hecho, quedan 5 minutos. Muy bien, pues en estos 5 minutos creo que podré terminar. Bien. Otra de las pruebas de que los enfoques materialistas no están resolviendo los problemas que nos dicen cada poco, además de tener una enorme propaganda mediática, ¿no? Todo el mundo da por supuesto que eso es así, y cuando se plantean otras cosas, pues es habitual decir que el cerebro procesa la información, que el cerebro piensa, que el cerebro decide, nuestro cerebro nos engaña. Estamos hablando en estos términos constantemente, hay un lenguaje reduccionista muy instaurado en la sociedad en general y en la ciencia en particular, pero es falso, porque el cerebro no procesa información y el cerebro no recuerda y el cerebro no decide. Lo hacen los sujetos, con su cerebro, con sus manos y con su cuerpo en general. Y lo hacen sujetos que no tienen cerebro, y eso es un grave problema para quienes piensan que la actividad psicológica sale directamente de la actividad del cerebro. Pero hay muchos más ejemplos en el que se ve
que la facilidad, la simpleza del materialismo para explicar los fenómenos psicológicos es falsa. Uno de ellos pues, es la crítica al concepto distinto, que se inició ya nada más postular el concepto distinto en el marco de la psicología comparada, pero tampoco puedo detenerme ahora en rastrear esa historia, pues viene de Kuhn, Sneijder y otros muchos autores, y pongo como ejemplo la referencia de Moore, 2003, que reivindica esos trabajos y sigue planteando esas críticas. El concepto de selección orgánica dentro de la crisis del neodarwinismo está siendo también muy puesta al día constantemente. La teoría de los sistemas de desarrollo de Littler y el papel del aprendizaje asociativo en la evolución, que ha sido reivindicado por Ginsburg y Jablonka, o la teoría de la evolución basada en la plasticidad del desarrollo de West Eberhard. Son ejemplos en los que el materialismo estricto no funciona y en todos estos enfoques está presente de una u otra forma el papel de la psicología en la evolución. Bien, los animales son sujetos desde el punto de vista de la psicología comparada, sin ninguna duda. Todos los animales, todos los filos. Es una lógica que se ha venido imponiendo desde hace bastante tiempo, cuando se empezó a trasvasar la investigación con humanos a los primates, de los primates a los perros, de los perros a las aves, y recientemente yo creo que estamos entrando ya en el mundo de los invertebrados. Las bacterias podrían tener una memoria filogenética, algunos unicelulares que se llaman protistas podrían tener ciertos comportamientos, como comportamientos que deberían ser descritos psicológicamente, como sería el caso de los paramecios que acabo de exponer. En el reino fungi no hay ninguna prueba de que haya ningún tipo de índice de que sean sujetos, y en las plantas hay una discusión, está la cuestión abierta. Yo lo que planteo es que la psicología comparada puede participar de esa discusión. No quiero decir si las plantas pueden o no pueden aprender o pueden o no pueden habituarse, es una cuestión empírica, pero hay que hacer las cosas bien, como la psicología comparada viene haciendo desde hace muchos años con organismos más complejos. Las técnicas de control para demostrar que un fenómeno de habituación no se debe a otro tipo de explicaciones más simples han sido desarrolladas por la psicología comparada y deben ser aplicadas a la investigación en plantas. Investigación que está liderada por especialistas en plantas y que muy a menudo pues, no conocen las complejidades de la demostración de los controles de lo que conocemos los psicólogos experimentales. En cuanto a la habituación, el caso no es concluyente y con respecto al condicionamiento tampoco. Podrían darse algunos fenómenos de aprendizaje, de cambio en el comportamiento de la planta durante el desarrollo. Esto es una cuestión abierta, por lo tanto. Sin embargo, las células que componen, sobre todo ciertas partes de las plantas, sí podrían tener cierto componente psicológico. Como sucede con un paramecio, una célula individual de una planta sí podría beneficiarse de la experiencia, pero no la planta en su conjunto. De acuerdo a todos estos planteamientos, voy a ir ya directamente. Esto lo he desgranado a lo largo de la charla, entonces creo que podemos ir directamente a una tabla en la que intento resumir la problemática de las formas de ser sujeto utilizando dos criterios. Uno de los criterios es ser un organismo. Organismo y sujeto no son lo mismo. Por lo tanto, coordinando el concepto de organismo con el concepto de sujeto y yendo a los extremos que pueden adoptar estos dos conceptos, uno sería: un organismo puede ser organismo o puede no ser organismo, y un sujeto puede ser sujeto o no ser sujeto. La combinación de estos dos criterios con estos cuatro niveles nos daría lugar a cuatro situaciones que nos permite organizar la investigación para ver por dónde deberían ir los tiros del descubrimiento de los diversos niveles de funcionalidad que podemos encontrar en los sujetos y en los organismos. Por ejemplo, los animales y los unicelulares son organismos y son sujetos, según la investigación contemporánea, tal y como la hemos revisado a partir de estos criterios, ¿no? Los organismos, plantas, hongos y bacterias no son sujetos, al menos así nos lo dice la investigación, pero son cuestiones que están ahora mismo abiertas. Las bacterias podrían tener una cierta memoria filogenética. En los hongos no hay ninguna prueba y en las plantas ya he mencionado que podría haber algún caso de habituación y de condicionamiento, pero de momento, en la medida en que no se demuestre claramente su capacidad funcional, de memoria o de propósito, deberíamos clasificarlos como no sujetos. Y podéis preguntarnos, pero bueno, ¿puede haber algún sujeto que no sea organismo? Bueno, pues aunque parezca extraño,
Los dioses, los seres sobrenaturales y los extraterrestres serían sujetos, pues porque están hechos por analogía con los verdaderos sujetos, con los animales y con los humanos, pero no son organismos en la medida en que no tienen cuerpos. Esto lo digo para que se entienda que podemos pensar en los problemas en estos términos, no porque defienda yo que existen extraterrestres o seres sobrenaturales o dioses. Conceptualmente un dios sería un sujeto que no es organismo. Y hay cosas que no son sujetos y tampoco son organismos. Las partículas elementales. Esto no es ningún disparate porque hay quien está defendiendo que las partículas elementales tienen una conciencia inicial para justificar después la conciencia desde un punto de vista panpsiquista. Los virus, por mucho que ahora mismo estemos en una situación en la que pensamos que sí lo son, porque son malvados, pues la realidad es que no son ni organismos ni sujetos, son cosas biológicas. Las cosas, las piedras, los accidentes geográficos, los planetas, las galaxias o los robots serían ni organismos ni sujetos. Y esto ya sé que es una cuestión polémica, especialmente lo de los robots, por la cuestión de la inteligencia artificial, pero desde mi punto de vista los robots son el resultado de programaciones de un sujeto que es un animal, que es un ser humano. Este es un planteamiento un poco general para que seamos conscientes de dónde estamos cuando investigamos ciertas cosas y no intentemos pasar de una casilla a la otra alegremente, puesto que estamos en niveles ontológicos de desarrollo muy diferentes y no se pueden trasvasar las categorías de esta forma, digamos, sin saber que las estamos pasando. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Quisiera recordar que esta investigación no ha sido posible gracias al Ministerio de Economía y Competitividad español, que está recortando las ayudas gravemente, y quiero resaltarlo en los congresos, del mismo modo que nos obligan a decirlo cuando nos financian, pues vamos a decir que ahora no nos están financiando, pero a pesar de todo, pues intentamos seguir. Y en esta investigación han colaborado especialmente Susana Carnero, Félix Acévez, Judith Muñiz Moreno, Clara Muñiz Díez y José Carlos Sánchez, con los cuales acabamos de publicar un artículo en el Journal of Experimental Psychology, un monográfico sobre los problemas de la psicología comparada, en el que se exponen con más detalle algunas de las revisiones que he intentado compartir aquí con vosotros, y me gustaría que, si hay alguna cosa que plantear, pues estaría encantado de, si puedo, resolverla. Muchas gracias.